Cuando miramos hacia el cielo nocturno, lo que realmente contemplamos no es el presente del universo, sino su memoria. Cada punto luminoso que vemos es una huella del pasado, un vestigio que ha viajado millones o incluso miles de millones de años para llegar a nuestros ojos. La luz, aunque increíblemente rápida, no es instantánea. Se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo, lo que significa que cuanto más lejos se encuentra un objeto cósmico, más atrás en el tiempo lo vemos. Así, la bóveda celeste no es un reflejo de la hora, sino un tapiz lleno de historias pasadas, de ecos luminosos que nos cuentan cómo era el universo mucho antes de nuestra existencia. Imaginar que una simple mirada al firmamento es equivalente a un viaje en el tiempo resulta tan asombroso como desconcertante. Cuando observamos la luna, la vemos tal como era hace apenas 1,5 segundos, pues esa es la distancia que la luz tarda en alcanzarnos. Cuando dirigimos la mirada hacia el sol, contemplamos su estado de hace 8 minutos. Si ocurriera un cambio súbito en su superficie, no lo sabríamos al instante, sino después de ese breve lapso. Ahora bien, cuando extendemos la observación hacia estrellas lejanas, como las que se encuentran a cientos de años luz, lo que vemos es un registro de siglos atrás. Y al ir todavía más lejos, hacia galaxias remotas a millones o miles de millones de años luz, penetramos en épocas que anteceden incluso a la formación de la Tierra misma. Los telescopios modernos han hecho posible este viaje hacia la antigüedad cósmica. Instrumentos como el Hubble y más recientemente el James Webb han permitido que la humanidad observe con detalle las primeras galaxias que surgieron tras el Big Bang. Estas no se parecen a las grandes y majestuosas espirales que abundan en el universo cercano, como la Vía Láctea o Andrómeda. En su lugar aparecen como estructuras caóticas, pequeñas, irregulares y ricas en gas. Son laboratorios naturales donde las primeras estrellas encendieron sus fuegos nucleares, donde el universo comenzaba a transformar la materia primordial en elementos más complejos, preparando el terreno para la química de la vida. Cada fotón que llega a los detectores de nuestros telescopios es como un mensajero del pasado. Viajó durante miles de millones de años atravesando el espacio en expansión, sorteando gas, polvo y distancias inconmensurables. Ese fotón nació quizá en la atmósfera de una estrella gigantesca o durante la colisión de dos galaxias, y hoy, al llegar a nosotros, nos transmite un fragmento de aquella historia. Es como si el universo hubiera dejado constancia escrita de su evolución, y nosotros, con la ayuda de la ciencia, hubiéramos aprendido a leer ese idioma de la luz. Lo fascinante es que lo que vemos en esas imágenes profundas del cosmos ya no existe tal como lo contemplamos. Muchas de las galaxias observadas en el cielo primitivo han cambiado radicalmente. Algunas se fusionaron con vecinas, creciendo y transformándose en sistemas más grandes. Otras agotaron su combustible y cesaron de formar estrellas, convirtiéndose en cuerpos apagados y silenciosos. Y en algunos casos, esos sistemas ya no existen como entidades reconocibles, devorados o integrados en estructuras más vastas. Así, cuando contemplamos el universo profundo, no estamos frente a un mapa actual, sino frente a un mosaico de recuerdos luminosos que aún viajan hacia nosotros. Esta capacidad de ver el pasado del universo convierte al cosmos entero en una gigantesca máquina del tiempo natural. Ninguna otra herramienta construida por el ser humano puede ofrecernos esta ventana tan lejana. Ni los aceleradores de partículas, ni los laboratorios más avanzados pueden emular las condiciones que vemos retratadas en estas imágenes ancestrales. Solo la luz, en su lento pero implacable viaje, nos da acceso a esos capítulos perdidos de la historia cósmica. El concepto de horizonte cósmico surge de esta misma idea. Hay una frontera en el universo hasta donde nuestra visión puede llegar. El límite marcado por el tiempo que la luz ha tenido para alcanzarnos desde el Big Bang. Ese límite está a unos 13.800 millones de años, pero debido a la expansión del espacio, los objetos que emitieron esa luz se encuentran hoy mucho más lejos,
a decenas de miles de millones de años luz. Esto significa que lo observable no es lo mismo que lo existente. Más allá de ese horizonte yace un universo que nunca podremos ver, oculto para siempre tras la velocidad finita de la luz y la constante expansión cósmica. Esta limitación no es un obstáculo, sino una revelación. Nos muestra que la realidad es mucho más amplia de lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. El universo observable es solo una fracción de un todo posiblemente infinito. Cada vez que apuntamos nuestros telescopios hacia regiones remotas del cielo, obtenemos piezas adicionales de este rompecabezas. Pero por cada respuesta surgen nuevas preguntas. ¿Qué ocurre más allá del horizonte? ¿Existen galaxias, estrellas y mundos que jamás podremos contemplar? ¿Es el universo realmente infinito? ¿O tiene una geometría cerrada que lo hace finito pero sin bordes? Los científicos han dedicado décadas a estudiar estas preguntas. Gracias a observaciones precisas del fondo cósmico de microondas, ese tenue resplandor dejado por el Big Bang, sabemos que el universo es plano en un 99%. Esto significa que, en teoría, puede extenderse indefinidamente. Sin embargo, la respuesta definitiva sigue fuera de nuestro alcance. Y es precisamente esta tensión entre lo observable y lo desconocido lo que hace del cosmos un misterio inagotable. Cada observación astronómica es, en el fondo, un acto de arqueología cósmica. Cuando el telescopio James Webb detecta galaxias que existieron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, lo que vemos son los primeros ladrillos con los que se construyó la gran arquitectura del universo. Observamos los primeros momentos de la química, los albores de la luz estelar, los procesos que más tarde permitirían la formación de planetas y, en última instancia, de la vida. En ese sentido, mirar al pasado del universo es también mirar hacia nuestras propias raíces. Los átomos que componen nuestro cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. El calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre y el oxígeno que respiramos son ecos de esas forjas estelares. Cuando contemplamos las imágenes profundas del cosmos, lo que realmente vemos es la historia de cómo se formaron los ingredientes que hoy hacen posible nuestra existencia. El universo, al mostrarnos su pasado a través de la luz, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del tiempo. Para nosotros, el tiempo es una línea que avanza sin pausa, desde el pasado hacia el futuro. Pero en la escala cósmica, el tiempo se convierte en algo mucho más complejo. Al observar galaxias lejanas, vemos simultáneamente diferentes épocas del universo coexistiendo en nuestro campo visual. Una galaxia cercana refleja un pasado reciente, mientras que otra a miles de millones de años luz revela una infancia cósmica. En el mismo cielo, contemplamos miles de ahoras distintos, como si el cosmos desplegara ante nosotros un tapiz en el que cada punto representa un instante único. Este mosaico de tiempos nos recuerda que el universo no es una película lineal que podamos ver de principio a fin, sino una obra inmensa en la que cada observador percibe solo un fragmento. La luz es el guión, y nosotros somos lectores que descifran, con paciencia y asombro, lo que ocurrió mucho antes de que naciéramos. Uno de los ejemplos más poderosos de esta máquina del tiempo cósmica es el estudio del fondo cósmico de microondas. Este es el eco térmico del Big Bang, la primera luz que pudo viajar libremente por el espacio cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Esa radiación, hoy enfriada y estirada por la expansión del espacio, impregna todo el cosmos en forma de un débil resplandor de microondas. Detectarla fue como abrir un álbum fotográfico del universo en su infancia. Lo que allí se observa son las semillas de las estructuras que más tarde se convertirían en galaxias, cúmulos y supercúmulos. Ver ese fondo cósmico es como mirar una ecografía de la creación, un retrato de un cosmos aún en gestación. Desde entonces,
cada etapa ha ido dejando huellas en la luz que nos alcanza. Las primeras estrellas, las primeras galaxias, las fusiones colosales, las explosiones de supernovas y el nacimiento de agujeros negros supermasivos. Todo ese relato viaja en forma de fotones que, tras millones de años de recorrido, nos revelan capítulos enteros de una historia que aún tratamos de comprender. Pero no solo los grandes telescopios espaciales nos permiten mirar atrás. Incluso con el ojo desnudo, cada noche realizamos un viaje en el tiempo. La luz de Sirio, la estrella más brillante del cielo, tarda 8 años en llegar a nosotros. La de Betelgeuse, una supergigante roja en la constelación de Orión, viaja durante más de 600 años antes de alcanzarnos. Puede que Betelgeuse ya haya explotado como supernova en este momento, pero aún no lo sabemos porque su luz más reciente sigue en camino. Esa posibilidad nos recuerda que el universo que contemplamos es siempre un espejo atrasado de lo que sucede realmente. Esta característica plantea un dilema casi filosófico. ¿Conocemos alguna vez el presente del universo? La respuesta es no. Lo único que tenemos es un acceso fragmentado al pasado, escalonado en millones de relojes distintos. En cierto modo, nunca vemos el universo como es ahora, sino como fue. Y sin embargo, esta limitación se convierte en nuestra mayor ventaja. Gracias a ella podemos reconstruir el pasado cósmico con una precisión que sería imposible de otro modo. La expansión del universo es clave en este relato. Edwin Hubble, al observar galaxias lejanas en la década de 1920, descubrió que todas parecían alejarse de nosotros y que cuanto más distantes estaban, más rápido se alejaban. Ese hallazgo reveló que el espacio mismo se estaba expandiendo. Este fenómeno significa que la luz que viaja hacia nosotros no solo recorre distancias, sino que también se estira junto con el espacio, alargando su longitud de onda en lo que llamamos corrimiento al rojo. Es como si cada fotón trajera consigo la huella del viaje, codificando en su color el tiempo que ha pasado y la distancia recorrida. El telescopio espacial James Webb ha llevado esta capacidad de observación a un nivel sin precedentes. Sus sensores infrarrojos permiten ver más allá del polvo cósmico y detectar galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Estas observaciones desafían nuestros modelos porque muestran estructuras más maduras de lo que esperábamos encontrar en un cosmos tan joven. Es como abrir un libro antiguo y descubrir que las primeras páginas ya contienen capítulos complejos y desarrollados. Algo en nuestra comprensión de la formación galáctica aún necesita ser ajustado, y la luz de esas épocas remotas es la pista que nos ayudará a hacerlo. Más allá de la ciencia dura, esta capacidad de mirar al pasado del universo toca una fibra profundamente humana. Nos recuerda lo efímeros que somos en la escala cósmica. Nuestra civilización apenas lleva unos miles de años, y la especie humana unos pocos cientos de miles. Frente a los miles de millones de años que abarca la historia del universo, nuestra existencia es un suspiro. Y sin embargo, ese suspiro contiene la capacidad de observar, de reflexionar y de comprender. Somos polvo de estrellas que ha llegado a tener conciencia de sí mismo y que ahora se atreve a mirar hacia el origen de todo. La metáfora de los ecos de luz cósmica es poderosa porque nos muestra que nada desaparece por completo. Cada evento, cada explosión estelar, cada fusión galáctica deja una huella luminosa que sigue viajando por el espacio. Incluso si la fuente ya no existe, su luz aún puede ser interceptada, aún puede contarnos su historia. De alguna manera, el universo nunca olvida. Todo queda registrado en esos fotones que viajan eternamente. El futuro de esta exploración depende de nuestra capacidad tecnológica. Nuevos telescopios como el Extremely Large Telescope en Chile o futuros observatorios espaciales buscarán detectar aún más lejos, acercándose al mismísimo momento del Big Bang. Tal vez lleguemos a ver directamente las primeras estrellas, conocidas como población tercero, aquellas que encendieron la luz en un universo oscuro.
Confirmar su existencia sería como abrir un capítulo desconocido del libro cósmico. Y mientras tanto, cada observador humano que levanta la vista hacia el cielo participa en este viaje milenario. No hace falta un telescopio gigante para experimentar la sensación de asombro. Basta con contemplar una noche estrellada y recordar que cada chispa que vemos es un mensaje antiguo, una carta enviada desde un pasado remoto. En ese momento comprendemos que estamos inmersos en una conversación silenciosa con el cosmos. Una conversación que ha durado eones y que seguirá mucho después de que nuestra especie desaparezca. Así, los ecos de luz cósmica son más que un fenómeno físico. Son un recordatorio de nuestra conexión con todo lo que existe. Nos muestran que el universo no es solo un escenario donde ocurre la vida, sino una trama de la cual formamos parte. Y cada rayo de luz que recibimos es un hilo que nos une a esa vasta historia. Quizás al final, lo más asombroso no sea que podemos ver el pasado del universo, sino que el universo haya evolucionado hasta generar seres capaces de preguntarse por su origen. Esa capacidad de mirar hacia atrás en el tiempo, de reconstruir una historia que nos precede por miles de millones de años, es un privilegio extraordinario. Nos convierte en guardianes de un conocimiento que no solo explica dónde estamos, sino también quiénes somos. El cielo estrellado, entonces, no es simplemente un paisaje nocturno. Es un archivo viviente, una biblioteca de luz que espera ser leída. Cada observación, cada descubrimiento, nos acerca un poco más a comprender el misterio del tiempo, del espacio y de nuestra propia existencia. Y en ese viaje de comprensión, los ecos de luz cósmica seguirán guiándonos como las páginas más antiguas y luminosas de la gran historia del cosmos. No olvides apoyarnos. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenidos sobre el universo y sus misterios. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando y compartiendo conocimiento cósmico.